días, señora. Mire, vengo del programa Médico en tu Casa. Mi nombre es Jessica Mendoza. Estamos buscando personas que no puedan salir del domicilio a recibir atención médica en las unidades para ofrecerles un servicio médico en su casa. Tenemos un número que se llama Medicina a Distancia, donde usted puede llamar y hacer su solicitud, en dado caso de que la persona no pueda trasladarse por su propio pie. Sí. Mire, este es el número de Medicina a Distancia. Es el 5132-0909. Aquí usted puede solicitar el servicio de atención domiciliaria en Médico en tu Casa. Sí. Ya está registrada para que mi doctora le siga dando seguimiento a su embarazo. Le dejo una información que son los de signos de alarma de la embarazada para que lo tenga en cuenta. Soy el doctor Néstor Galván. Actualmente soy responsable del programa Médico en tu Casa en la jurisdicción sanitaria Venustiano Carranza. Mis funciones como responsable del programa del Médico en tu Casa es prácticamente coordinar al equipo que se encuentra dando la atención en los domicilios de los pacientes, coordinando sus salidas, supervisando las acciones que realizan con los pacientes en su domicilio y coordinando básicamente todas las actividades que ellos llevan a cabo con los pacientes. Mi nombre es Joshua Carrera, soy médico visitador adscrito a la jurisdicción sanitaria Venustiano Carranza. Las funciones que desempeñamos como médicos visitadores es la de acudir al domicilio del paciente que no puede ir al centro de salud por alguna limitante física o discapacidad, la cual es muy frecuente en las poblaciones que ve el programa Médico en tu Casa. Cuando vamos al domicilio de estos pacientes se hace una valoración médica y se atienden los principales problemas de salud que puedan llegar a presentar. Mi nombre es Tani Corintia Arauz González, soy enfermera, estoy en la jurisdicción Venustiano Carranza, en el programa El Médico a tu Casa. Mis funciones son el acompañamiento al médico, toma de signos vitales, detecciones, prevenciones y en ocasiones, si el paciente lo requiere, hacer curaciones. El Médico en tu Casa es un programa el cual va destinado a atender a aquella población vulnerable en donde se dificulte su traslado a una unidad de salud y que requieran de un seguimiento, ya sea por una enfermedad crónica, a un estado terminal o un estado de postración. La misión del programa Médico en tu Casa es otorgar atención multidisciplinaria a todos aquellos pacientes que se encuentran en su domicilio con un enfoque sanitarista, llevándose a cabo por equipos que tienen justamente personal capacitado para acercar los servicios de salud al domicilio del paciente, que este se lleve a cabo con una buena calidad y con mucha seguridad y confianza para el usuario. Efectivamente es un programa de la Secretaría de Salud en la cual se brinda la atención a su domicilio y es totalmente gratuito. No se presenta el servicio como urgencia. Lo que procede es que el médico acudirá o se comunicará con usted a la brevedad de entre 24 a 72 horas aproximadamente. El médico hará la valoración y él realizará un reporte en el cual va a comentar el procedimiento o la atención que se le brindará a su familiar. La señora Guadalupe es un adulto mayor donde su traslado al centro de salud es dificultoso, ya que ella presenta cierta limitación al deambular y los cuidadores pues se les dificulta bastante traerla al centro de salud. Ella es una paciente que presenta enfermedades crónico-degenerativas, hipertensión y diabetes y básicamente se la acude al domicilio para un control mensual. Agregándose, ella tiene un padecimiento por una colostomía, ya que se operó aproximadamente hace 4 años por una apendicitis complicada. Entonces también, aparte de educar a los pacientes en el control de las enfermedades crónico-degenerativas, en el cuidado de, en este caso, una colostomía, para tener que ésta se mantenga funcional y no caiga en hospitalizaciones recurrentes por complicaciones de la misma. La diabetes mellitus es un grupo de enfermedades caracterizadas por hiperglucemia, resultante de defectos en la secreción y la acción de la insulina. La diabetes tipo 1 con déficit absoluto en la secreción de insulina y la diabetes tipo 2 causada por resistencia a la insulina e inadecuada respuesta secretora constituyen las principales
principales categorías etiopatogénicas. El tratamiento de la diabetes comprende estrategias nutricionales como la pérdida de peso, adecuación de fármacos a los hábitos dietéticos y ejercicio físico. Muy bien, este es el domicilio de la señora Guadalupe, recordando que ella es una paciente diabética e hipertensa de 82 años. En este caso, la valoración médica junto con Corintia, con enfermería, vigilar los signos vitales que estén dentro de parámetros normales, la toma de la glucosa capilar, y esperando que esté igual en controles esperados. Por parte de odontología, revisar la higiene y vigilar algún foco infeccioso que no se pueda visualizar a simple vista, y recordando que ella también, por ser diabética, puede predisponerse a padecer diferentes focos infecciosos. Por trabajo social, valorar las redes de apoyo para ver si los familiares están involucrados en la atención del paciente y en la correcta toma de sus medicamentos y la atención básica. Buenos días, Guadalupe. Buenos días, doctor. Venimos para su consulta del mes. ¿Cómo se ha sentido? Bien, doctor, gracias a Muy Dios. bien. Me he sentido bien. Con las medicinas que me mandan ustedes, me siento perfecto. Muy bien, primero le va a tomar nuestra compañera Corintia los signos vitales, ya sabe, su presión, el azúcar, para ver cómo va usted de salud. Sí, como ya ve que antes le echaba 2 cucharaditas de pasteleras al café o a mi leche, ¿no? Ahora ya no más, la mitad para que no me suba el azúcar, pero voy bien. La otra vez que vinieron me dijeron que iba bien del azúcar. Muy bien, entonces primero le vamos a tomar sus signos vitales Sí, y luego ¿cómo no? la revisamos. Sí, doctor, sí. Permítame, por favor, de este lado. Así está, gracias. La ventaja de tener un acceso a su domicilio es que podemos darle un seguimiento mensual y ver que un tratamiento esté funcionando. Muy bien, señora Guadalupe. De sus signos vitales vamos bien. Recordar que usted debe tomar sus medicamentos a la hora en que se le indica y no someterse a periodos de ayuno prolongado, que quiere decir que usted tiene que estar comiendo por lo menos 3 comidas balanceadas al día, hasta con 2 colaciones, recordando que pueden ser estas con frutas y verduras o algún alimento que no sea tan abundante y tan pesado, pero que le genere un aporte de energía. Sí, doctor. Así está bien, gracias. Respire profundo, por favor. Fuera. Nuevamente. Fuera. Muy bien, Guadalupe. Por último voy a revisar sus pies. Sí. ¿Ha sentido molestias, hormigueo? No. ¿Dolor? Dolor de rodillas. De rodillas. De rodillas. ¿Ha sentido calientes las piernas? No, siempre ¿No? las tengo frías, pues traigo las tobilleras estas, porque yo por sí soy muy friolenta. Muy bien, Guadalupe. Recuerde que hay que vigilar que no vaya a presentar alguna herida en la planta de sus pies. Ah, no, sí. No, sí. Incluso también revisar entre los dedos. Sí, cuando me baño, me tallo bien y luego ya me seco bien. Y ya luego me unto alcohol para que descansen mis pies. No es necesario que haga alcohol, mientras usted se limpia con agua y jabón. No, suficiente. Sí. Las recomendaciones que se dan a los pacientes que cursan con un padecimiento de diabetes y de presión arterial básicamente son enfocadas a mejorar los hábitos alimenticios, no exponiéndose a periodos de ayuno prolongado y realizar sus debidas colaciones con la toma adecuada de sus medicamentos en el horario que se les indica. En cuanto a la presión arterial, disminuir factores que puedan condicionar al estrés y que puedan verse reflejado en cifras tensionales altas. También evitar el consumo de alimentos altamente condimentados o con una abundante ingesta de sal y mantener estado de hidratación adecuado. Mi nombre es Ingrid Calixto, soy odontóloga de la jurisdicción Venustiano Carranza en el programa El Médico en tu Casa. Mis funciones son de detección, prevención y diagnóstico de enfermedades bucales. ¿Has seguido las indicaciones de su técnica de cepillado? También, sí. Ok, ¿lo ha estado siguiendo como se le indicó? Sí, doctora. 3 veces al día.
Sí, sí, lo que. Acuérdese que por su diabetes es muy fácil que se le hagan infecciones en su boca. Ah, sí. Sí, entonces hay que tener mucha limpieza. higiene. Exactamente. Sí, ¿sí? cómo no, doctora. Entonces Sí, la voy porque a en la revisar. mañana, después de que me desayuno, me lavo. En la hora de la comida y en la noche me lavo. Ok, sí. Sí, sí, doctora. Con la técnica que se le ¿Cómo? enseñé. Sí, ¿cómo? Sí, doctora. Ok, a ver, la voy a revisar. Ábrame su boquita. Ok. Realizamos una visita domiciliaria para revisión dental, ver que no haya ninguna patología, que la paciente no refiera a ningún dolor o algún problema en su boca. Muchas veces cuando está muy inflamada la encía sangra. Entonces ya por su diabetes, como le comento, es muy fácil que si la comida se queda ahí, se infecte. Sí, sí. Entonces las infecciones corren muy rápido, más en una persona pues que tiene bajas sus defensas, que es hipertensa y diabética. ¿Sí? Entonces debemos de tener mucha limpieza y mucha higiene. ¿Sí? Mire, vamos a colocar el cepillo desde la encía. Vamos a hacer presión y vamos a girar hacia arriba. ¿Sí? Así lo había estado haciendo. Aquí presión y hacia arriba. Presión y hacia arriba. Acuérdese que el cepillado siempre es hacia un solo sentido. En general, nada más hay que corregir un poquito más lo de su cepillado para mejorar la inflamación de sus encías y que no se nos esté acumulando tanto alimento. Sí, como no, doctora. ¿Alguna pregunta o duda que tenga? No, Okay. está bien, todo perfecto. Entonces, ahorita le apunto lo que necesita comprar. Sí. Y bueno, se va a seguir dando seguimiento a su caso, previniendo cualquier infección o cualquier problema que pueda tener usted en su boca. Nada más siga las recomendaciones que le dan. Sí, doctora, ¿Sí? ¿cómo no? Bueno, entonces, que esté muy bien, ¿eh? Sí. Las recomendaciones odontológicas para un paciente con diabetes e hipertensión principalmente son cuidar la salud bucal, ya que en los pacientes que tienen diabetes es muy probable que aparezcan infecciones en la boca. Entonces hay que prevenir, dar un seguimiento, mejorar su técnica de cepillado y la inflamación de sus encías. Mi nombre es Omar García, soy trabajador social del programa El Médico en tu Casa en la jurisdicción sanitaria Venustiano Carranza. Mis funciones como trabajador social es valorar todos los aspectos sociales que estén relacionados con el paciente. Hay que asistir al domicilio y hacer una primera valoración acerca de las redes de apoyo o la red social. Guadalupe, ¿cómo está? Bien, doctor. ¿Cómo se ha sentido este tiempo? Pues perfectamente, muy bien. ¿Qué tal las atenciones que le hemos brindado del programa El Médico en tu Casa? Ay, ojalá que siga haciendo. Sí. Igual, yo estoy muy contenta con todos ustedes que me han venido a ver. El programa El Médico en tu Casa no genera ningún costo, es totalmente gratuito para los pacientes que quedan ingresados. Y el horario de atención es de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Se realizan entre este horario las visitas domiciliarias, acudiendo directamente a los domicilios de los pacientes. Y le decía, pues para nosotros es importante que también su hijo mantenga un buen estado de salud, ya que es la persona que está más cercana a usted. Sí. En ese sentido, me gustaría que me dijera, ¿se ha estado tomando su medicamento? ¿Su hijo continúa ayudándole a tomar su medicamento? Sí, ¿ya tomaste tu medicina? Ya. Bueno, ándale pues. En cuanto a lo social nos interesa que usted mantenga ciertos cuidados. Usted se ha dado cuenta que hay veces o hay cosas que antes no le costaban tanto trabajo hacer y ahora, se ha visto reducida esa funcionalidad. Hay veces que ciertas cosas ya no las puede hacer de manera independiente, como antes las hacía. Ah, no, sí, cierto. Entonces, en ese sentido, para nosotros es importante identificar las personas que estén más cercanas a usted, que en este caso es su hijo. Me menciona ahora a su hija, que también viene a visitarla, y sus nietas, para saber más o menos qué relación usted tiene con sus nietas. Muy bueno, perfecto. Sí, cuando me vienen a tomar la presión, lo del azúcar, me ven las rodillas, me ven la bolsa, el corazón, todos los ojos, la lengua, todo. Por eso digo que estoy muy contenta. Una atención que me dan, que estoy muy contenta.